nosotros el día de hoy. Desde luego el tema que nos ocupa, interesantísimo. Estamos viviendo la derrota del Estado Islámico. Para ello tenemos a nuestra amiga politóloga Gisbeleni Gallardo. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo y bueno, muy contenta de compartir y analizar lo que ocurre en el mundo. Yo creo que esto es muy importante, el tener la oportunidad a otro nivel de poder dialogar con alguien que sabe de estos temas y poder mostrarle al público un poco más de lo que está ocurriendo. Pues bien, el día de hoy el tema, Gisbeleni, es súper interesante y se refiere precisamente si está derrotado o no el Estado Islámico. Me gustaría preguntarte, antes de que entremos más al tema, ¿qué es el terrorismo? ¿Y qué diferencia hay entre estos grupos que todos nos hemos tenido que involucrar para saber qué está pasando, pero que es complejo conocerlos, como es el Daesh, el Estado Islámico, Boko Haram y todo Al-Qaeda, todos estos grupos que para nosotros nos suenan casi a lo mismo, pero deben ser algo diferente? Por eso te invitamos el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre el terrorismo, qué significa, qué está pasando sobre estos grupos. Bueno, el terrorismo es, digamos, una variable o una arista de tácticas de guerra o de conflicto bélico. ¿Cuáles son las características del terrorismo? Es decir, que no son ejecutadas por un combate abierto, es decir, no llega un ejército y invade una ciudad y empieza a combatir, o no llega un escuadrón y empieza a bombardear, ¿no? Se supone que el terrorismo va de la mano de tácticas de inteligencia, va siempre ligado a cuestiones ideológicas. Si recordarán en la historia, por ejemplo, del terrorismo, que es relativamente moderno, ¿no? Porque se le ha denominado hace relativamente poco, el terrorismo viene sobre todo de la Guerra Fría para acá y viene por cuestiones ideológicas. O sea, por ejemplo, el boom del terrorismo, digamos, fue, valga la redundancia, cuando la Guerra Fría, entonces, digamos, los grupos terroristas eran los grupos soviéticos, había en México, en prácticamente todo el mundo, digamos, que era la forma con secrecía, ¿no? O la forma, digamos, bajo efectos y bajo trabajos de inteligencia con los que ellos operaban. Va evolucionando el Estado Islámico. Recuerden que en algún otro programa hablamos sobre la evolución también de la OTAN. Bueno, con esta evolución de la OTAN también empiezan a surgir, ¿no? Entrecomillados, grupos terroristas en el Medio Oriente, donde es una nueva forma de combatir ahora los Estados Unidos, que tienen a través de la OTAN esta nueva forma de invadir o de imponer la hegemonía, digamos, política, bélica, económica a través en diversas partes del mundo. Entonces vemos que surge Al-Qaeda surge Al-Qaeda alrededor de los años 90 y se dan como consecuencia de la primera intervención a Irak. Digamos, tenemos el primer grupo terrorista islámico fundamentalista, conocido a gran escala, que sabe perfectamente la vinculación de estos grupos terroristas con también servicios de inteligencia, es decir, se tienen incluso fichas de la pertenencia que eventualmente se hicieron públicas. También la forma en la que se hacen públicas es un poco sospechosa, pero bueno, eventualmente se hicieron públicas, de cómo, por ejemplo, fue muy conocido como Bin Laden, Osama Bin Laden, que es famosísimo Osama Bin Laden, porque digamos que fue el culpable histórico o el autor intelectual de la caída de las Torres Gemelas. Él tenía negocios energéticos con la familia de los Bush y que perteneció también a los servicios de inteligencia norteamericanos. Y vamos a ver que este modus operandi es sistemático, por lo menos en los nuevos grupos terroristas. Tenemos otro tipo de grupos terroristas, también ideológicos, fundamentalistas, separatistas, en diversas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos a la parte oriental. Digamos que tenemos también la apoteosis o la cumbre del terrorismo, o lo máximo del terrorismo, cuando la caída de las Torres Gemelas, que ese sería otro tema de un programa específico, la caída de las Torres Gemelas. Que es controversial. Que es muy controversial, que se habla que incluso fue un trabajo interno, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, para provocar la segunda intervención a Irak y esta reconformación global, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, surge Al-Qaeda,
la justificación para invadir a Irak, primero Irak y después Afganistán, es primero, uno, derrocar el régimen de Saddam Hussein, ¿no? Donde se decía que había crímenes contra la humanidad y que había producción de armas, ¿no? Nucleares y químicas, ¿no? Que nunca, que nunca las encontraron. No, y ya surgió un dictamen en el que se dice que no existen estas armas, ¿no? Bueno, esa es una. Dos, la invasión a Afganistán era precisamente combatir Al-Qaeda. Pasa el tiempo, combaten Al-Qaeda, porque tampoco es más o menos como la historia, ¿no? Combaten Al-Qaeda. Matan a Osama Bin Laden. Bueno, pero aparentemente. Bueno, pero lo matan durante la administración de Obama, que es previo a su candidatura. Que tampoco se entiende por qué. Bueno, eso, bueno, ahorita vemos, ¿no? No, pero aparte lo matan y nunca nadie jamás vio su cuerpo. O sea, lo matan y los marinos lo tiran al mar, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Bueno, matan bueno, pero no, estábamos en la historia, ¿no? Sí, surge Al-Qaeda. Sí. Y con el surgimiento de Al-Qaeda viene la justificación para invadir, para invadir Medio Oriente, suben los precios del petróleo, Estados Unidos se ostenta a sí mismo como hegemónico. Yo nunca voy a olvidar, yo vi en el museo, en el National Museum of History, el Smithsonian en Washington, D.C., el Museo Nacional de Historia en Washington, vi es una especie como de periódico mural, porque es un museo mal montado, pero una especie de periódico mural en la que aparece la figura, esta imagen emblemática donde nosotros vemos la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Que es derrocada, ¿no? Que está tirada, ¿no? Que están tirando, que sale Saddam Hussein, ¿no? Y se ve así como va cayendo. Y ellos lo ponen como que en ese momento Estados Unidos a partir de ese momento Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, toman la hegemonía global, ¿no? Estamos hablando que habrá sido 2003, más o menos, ¿no? Aproximadamente. 2003, no recuerdo exactamente, 2004. Y invaden Irak y luego viene la invasión a Afganistán, ¿no? Por el tema del estado de Al-Qaeda. Después de que invaden Afganistán, viene el cambio de gobierno, por ahí en el 2008 se apaga Al-Qaeda, ¿no? Viene el cambio de gobierno, salen los Bush, entran los Obama y se baja Al-Qaeda, ¿no? Baja Al-Qaeda, viene esta crisis mundial, viene también varios movimientos políticos en Europa, viene el tema de Sarkozy, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? En Europa. Nos vemos hasta el 2013, ¿no? Porque digamos que en el Inter hay una tensa calma. Uno, las tropas de Estados Unidos nunca salen de la región, es decir, siguen teniendo un control tanto en Irak como en Afganistán, pero ocurren varias cuestiones en el 2013. ¿Y qué ocurre en el 2013? Ya lo hemos hablado muchas veces, para no redundar mucho en el tema, surge Vladimir Putin, se une con el Papa Francisco y ponen al cristianismo al frente, ¿no? Como eje hegemónico mundial. ¿Y qué ocurre, ¿no? con esta cuestión? Pues tiene que venir la embestida occidental anticristiana. Occidental anticristiana, que es, digamos, socialista atea, pero tiene que venir también una embestida religiosa, que entonces es la embestida fundamentalista islámica. ¿Y por qué escogen el Islam? ¿Por qué escogen el Islam? Porque por naturaleza, digamos, el Islam es un grupo de choque, ¿no? Un grupo que confronta, bueno, es una religión que confronta al cristianismo en sí mismo. Y ¿por qué? Porque también era necesario exterminar a los cristianos en la región por múltiples razones. Entonces surge el Estado Islámico en el 2013, surge así como en creación espontánea. Hay que también tomar en consideración varias cuestiones en los grupos terroristas, sobre todo de los últimos 25 años a la fecha. Generalmente surgen de la nada, o sea, de repente nos dimos cuenta que había un grupo que está cometiendo actos terroristas y que se convierten en un crimen, en una amenaza para la humanidad, ¿no? Hay muchas aristas también para el terrorismo. Han sido utilizados también como medio de control, como medio de invasión. Entendamos que el terrorismo en sí mismo es una nueva forma
¿De intervención militar? De intervención militar, de combate, ¿Esa de sería combate la bélico. conclusión? De combate bélico. Entonces, bueno, en el 2003... Y de dominio hegemónico en los lugares estratégicos para los que está designado. Así es. Bueno, entonces surge el Estado Islámico en el 2013, creado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso está más que comprobado, lo hemos dicho muchas veces, están las filtraciones, ¿no? Que fue lo que le cuesta también la campaña a Hillary Clinton, porque se comprueba que ella, siendo secretaria de Estado, crea, financia y forma el Estado Islámico, que realmente el Estado Islámico es la reconformación de Al-Qaeda, es decir, retoman Al-Qaeda, que estaba, digamos, en el armario, lo retoman, le dan un nuevo nombre. De hecho, el líder del Estado Islámico está perfectamente también vinculado, al igual que Osama Bin Laden. Su nombre occidental es Shimon Elliot, se llama, ¿no? Shimon Elliot, ¿no? Y que pertenece a los servicios de inteligencia británicos, ¿no? No lo estoy inventando, esto también es información totalmente pública. Cualquiera lo puede consultar. Cualquiera lo puede consultar. Entonces surge el Estado Islámico para combatir a la nueva embestida, al nuevo ataque, digamos, que venía hacia Occidente, principalmente hacia la hegemonía norteamericana, que en aquel entonces, en el 2013, se llamaba Vladimir Putin, el Papa Francisco, cristianismo, que bueno, a lo largo de los años, los últimos 3 años, pues vimos cuál fue el resultado, que ganan y ponen al cristianismo al frente, ¿no? Pero regresando al 2013, cuando se da esta unificación, cuando empieza con esta fortaleza, cuando surgen las BRICS, toda esta embestida con la que empieza abiertamente Vladimir Putin a moverse en el mundo, entonces surge el Estado Islámico, donde el principal objetivo es el exterminio de cristianos, ¿no? Sí, porque llega un momento que ya el foco es precisamente los cristianos. No, es el surgimiento. No hay un momento, el surgimiento del Estado Islámico es el exterminio de cristianos. No sé si recuerdan que lo que nos escandalizaba de una manera impresionante era, una de las primeras ciudades que tomaron fue en Irak, fue la ciudad de Mosul, empezaron a marcar las casas de los cristianos y les dicen, tienen tantas horas o para abandonar la ciudad, para convertirse al Islam o para pagarnos un impuesto, ¿no? Que al final del día resultó que pues no había forma de pagar ese impuesto, los que se quedaron a pagar el impuesto eventualmente los mataron, ¿no? Entonces, y los que pues no pudieron salir o no se quisieron salir, pues los exterminaron, ¿no? Y fuimos testigos de estas ejecuciones públicas, ¿no? Este ataque público, crucifixiones públicas, decapitaciones, violaciones. Fue el exterminio de cristianos, ¿no? Para que vean también el nivel de perversión de los servicios de inteligencia. ¿Y qué ocurre? Empieza una invasión hacia el mundo cristiano occidental. ¿Cuál es el mundo cristiano occidental? España, Europa, sí, bueno, España, Europa, Francia, Italia. todo Europa Sí. occidental, principalmente Europa occidental y Estados Unidos. Entonces vemos una nueva amenaza, porque ya no vemos exclusivamente a Al-Qaeda en todo el Medio Oriente, ¿no? Al-Qaeda sabemos que cometía atentados en Israel, en el propio Irak, en Irán, en Pakistán, en Afganistán, hacia la India, ¿no? En toda la región, esta parte del Medio Oriente. Ya no está en Al-Qaeda ya, sino ahora es esta reconformación, el Estado Islámico, que después se llamó Daesh, y que una de sus ramas operativas era Al-Nusra, ¿no? Por eso, básicamente son lo mismo. Al-Nusra operaba exclusivamente en Siria, ¿no? En Siria, que el objetivo era derrocar al régimen de Bashar al-Assad. El Estado Islámico, uno de los objetivos era también derrocar el régimen de Bashar al-Assad, que era un combate abierto en contra de Rusia, uno de los principales aliados de Rusia, pero también era ideológico, que era el Estado Islámico. ¿Por qué Estado Islámico? Porque se autodenominan un califato, ¿no? Un califato, ¿qué es un califato? Es un reino, ¿no? Realmente el califato es un reino donde hay un califa, o sea, un rey. ¿Por qué es un califato? Porque digamos que... Puede estar en cualquier parte. Bueno, no es un califato porque tiene un territorio, pero también tiene una descendencia divina, si descienden, tiene una ascendencia divina, una ascendencia divina como un rey. Pero aquí, en este caso, por Dios. En este caso es el califa, sí, donde eran sunitas, mayoritariamente sunitas. También uno de los objetivos del
primero del Estado Islámico y después del Daesh, por eso es que va cambiando de denominación, ¿no? Pero básicamente son los mismos. Del Daesh después también es combatir a los chiitas, ¿no? Que es sunitas contra chiitas, pero bueno, el Estado Islámico era sunita, que sabemos que el pleito histórico entre sunitas y chiitas es que cuando, bueno, tenemos a Mahoma, ¿no? Entonces se dividen como dos tribus de Mahoma y los dos se pelean porque los dos son los descendientes auténticos de Mahoma, ¿no? Entonces se dice que quieren imponer pues la ley Sharia, ¿no? O la ley divina, la ley de Mahoma en toda la región, entonces por eso se autoproclaman un califato. También entendamos que el Estado Islámico es el resultado de la primavera árabe. Recordemos que la primavera árabe son estos levantamientos civiles, estas neorrevoluciones, donde se unen, cosa muy interesante, los fundamentalismos islámicos, ¿no? Sí. El fundamentalismo islámico, o la llamada hermandad, que después la hermandad se convierte en el Estado Islámico, para que veamos, ¿no? Y los grupos liberales de toda la región, donde fue la primavera árabe. También sabemos que la primavera árabe fue creada y financiada para derrocar al régimen de Mubarak y al régimen de, para derrocar Libia y Egipto principalmente, sí, pero y apoderarse de las regiones y desestabilizar la región. Bueno, ¿qué provoca esto en el 2013? Empieza una invasión. Entonces ya no tienes tú el terrorismo en Medio Oriente, sino lo empiezas a movilizar. Sí, lo sacaron de ahí. Lo empiezas a movilizar hacia Occidente. Empieza una movilización que fue muy evidente. No sé si recuerden que había una supuesta crisis migratoria derivada de la guerra en Siria, pero que realmente fue una invasión, ¿no? Se hablaba que había alrededor de 400.000 miembros del Estado Islámico que habían entrado durante esa migración masiva, que lo hablamos aquí, que les dijimos, no hay forma de que esas millones de personas se movilicen si no hay un financiamiento detrás de ellos. Después se publicó también, se hicieron públicos que era el gobierno turco, los turcos antes de que se aliaran con los rusos, pero entendemos, el gobierno turco, que también es sunita, junto con el gobierno árabe, junto con los árabes, la Arabia Saudita, junto con los saudíes, que estaban financiando esta invasión hacia Occidente, ¿no? Estos también aliados, sabemos que son los principales aliados de Estados Unidos y que son miembros de la OTAN, ¿no? Entonces ya vimos más o menos cómo está el Estado Islámico. Nada más quería yo preguntarte algunas cosas sobre esto que van a cuento. Por ejemplo, el famoso Boko Haram es parte de esto. Boko Haram es, digamos, pertenece al Estado Islámico. Boko Haram, sí, o pertenecen a este califato, solo que donde el objetivo también es la destrucción del cristianismo, sí, ¿no? Y este es para controlar la parte de Nigeria. Pocos conocen sobre Nigeria, es Nigeria, Níger y Chad, es donde operaba Boko Haram. ¿Por qué Nigeria, Níger y Chad? Pues porque resulta que Nigeria era el país más desarrollado de toda África, tenía un índice de desarrollo incluso más alto que el de México por la producción de petróleo y de los energéticos. Entonces entra también por esta parte de la cuestión energética, pero también porque también Nigeria es uno de los países que más cristianos tienen en África, entonces entendamos que este neoterrorismo, la nueva era del terrorismo que nosotros estamos viviendo, es un terrorismo que combate abiertamente, es una guerra santa, digamos, que combate al cristianismo y que, se da como consecuencia de esta confrontación que se dio entre Barack Obama, que también es de descendencia musulmana, ojo, ¿no? Y Vladimir Putin, que es el neozar ruso, ¿no? que enarbola y que trae el resurgimiento del cristianismo en el propio Rusia, ¿no? En Rusia y en toda Europa oriental, y que ya empieza a infectar a toda Europa occidental. Entonces, bueno, se da la invasión del Estado Islámico en Europa, y es donde empezamos a tener los atentados, ¿no? Atentados también que se dan de manera muy bien pensada, muy bien esquematizada, para provocar alguna u otra cuestión geopolítica, que cada uno de los atentados podría darnos para un programa, ¿no? Pero y que será interesante ver la forma en la que han ido evolucionando los atentados, porque también hay una evolución, ¿eh? Hay una evolución de los atentados hasta que llegamos a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre?
Llegamos al 2016, viene la elección en Estados Unidos, se evidencia esto que muchos, sobre todo los estudiosos de la geopolítica ya lo sabíamos, porque tampoco es información clasificada, hay información, los rusos, porque son, digamos, la contraparte atacada también por los grupos terroristas, digamos, que es quien encabeza el frente efectivo en contra del Estado Islámico, porque al final del día el Estado Islámico, con lo que era, lo que hacía es ir en contra de los intereses de Rusia, ¿no? Principalmente en Siria. Entonces lo que hacen los rusos, empiezan a publicar la contrainformación, es decir, toda esa información referente a los grupos terroristas que Occidente no la hacía pública o no nos la daba, pues la daba Rusia, ¿no? Entonces, era información que nosotros ya la teníamos. Pero viene la elección, entonces vienen estas filtraciones, todo el caso Podesta, porque aparte Hillary Clinton tiene metida las manos hasta las orejas, hasta los codos, porque ella era secretaria de Estado. Entonces ella, digamos que era la que estaba junto con Barack Obama, los que llevaban toda la estrategia, y con el secretario de Defensa, con el ministro de Defensa norteamericano, pues los que llevaban también toda esta estrategia antiterrorista. Entonces, para que veamos cómo operaban los Estados Unidos, manejan un discurso antiterrorista, ¿no? Pero al mismo tiempo te manejan la inclusión del Islam, ¿no? Entonces, vengan todos los musulmanes, no hay problema. Pero al mismo tiempo, a través de los servicios de inteligencia, financian, entrenan a los grupos terroristas y van manejando información y directrices hacia dónde sí, hacia dónde no, tienen que operar de manera abierta, o sea, una confrontación abierta, bélica en Medio Oriente, y de manera como grupo terrorista en Europa y en Estados Unidos. Podemos decir que los Estados Unidos, cuando está ya el presidente Barack Obama y la señora Hillary Clinton, son los que financian principalmente. Financian, entrenan al Estado Islámico. O sea, que realmente conocían. Y no es algo que yo me haya inventado, o sea, no, está por todos lados. Está por todos lados. Y ya es algo que todo el mundo conoce, y es una de las múltiples cuestiones que le cuesta la presidencia a Hillary Clinton, ¿no? Y a mí me gustaría, y perdona la interrupción, decirte que así entendemos, cuando una vez que esto se destapa, los de a pie, como somos nosotros, como en mi caso, entendí por qué Barack Obama, cuando había un atentado, no hacía gran alaraca, ni decía son enemigos de Estados Unidos, algo muy suavecito, y hubo veces que ni siquiera dijo nada. Entonces, realmente te das cuenta por qué. Había condolencias, sí, hubo alguno, el de porque Niza, el objetivo, pobre, ¿eh? Mira, por ejemplo, el objetivo en Occidente era crear terror, ¿no? Sí, el claro, miedo sabemos que es un método de control. Tendremos algún programa sobre el miedo, lo que provoca el miedo, ¿no? Pero tenemos el miedo, ¿no? Sí. Es provocar terror, incertidumbre, control, ¿no? Hegemonía, eso lo aplicó en los Bush y lo han aplicado toda la vida. Y en Medio Oriente era un frente armado, un frente bélico, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Vienen las elecciones, se hace público todo esto, se recrudece la confrontación bélica en Siria, particularmente en Siria, Irak, pero particularmente en Siria, gana Donald Trump. ¿Qué ocurre cuando gana Donald Trump? Viene la sacudida en el mundo, menos de un mes se recupera Alepo que dura tomada por el Estado Islámico más de 5 años, recuperan los rusos Alepo, celebran por primera vez Navidad, ¿no? En menos de un mes celebran por primera vez Navidad en Alepo, es decir, ganan los rusos y aliados, pero principalmente los rusos, ganan los rusos en la región, es decir, pierde el Estado Islámico y pierde Occidente. Es decir, pierde el Estado Islámico y pierden las fuerzas de la OTAN, que curiosamente estaban unidas. Bueno, pierden al interior, viene una sacudida muy fuerte, hay varios atentados en Turquía, porque antes de que ganase Donald Trump, Turquía gira hacia Rusia, porque con esta visión lo hablamos aquí, ¿no? Que Turquía saca las manos de Estados Unidos y gira hacia Rusia. Ahora está de nuevo muy bien con Rusia y con Estados Unidos. Turquía. Le matan a su embajador. Le matan el embajador a los rusos en Turquía, que eso era una cuestión gravísima. ¿Y qué ocurre? Sale Barack Obama, entra Donald Trump
y se acaba el Estado Islámico. Bueno, no hemos oído prácticamente nada del Estado Islámico. Se acaba el Estado Islámico. ¿Qué quiere decir? Uno, que la estrategia bélica de Estados Unidos, al menos por lo menos de 1 o 2 meses, ya no va hacia el financiamiento del Estado Islámico, de este nuevo grupo del terrorismo, porque uno de los principales objetivos era golpear el avance de Vladimir Putin. Entonces ya vimos que ahora el objetivo era golpear el avance de Vladimir Putin, y Vladimir Putin ya avanzó, ya ganó, ya triunfó. Luego entonces uno de los grandes derrotados, de los muchos que perdieron con el triunfo de Donald Trump, es el grupo terrorista. Bueno, el Estado Islámico pues ya no tiene financiamiento y por lo tanto lo dijimos aquí, el Estado Islámico se acaba en el momento en el que le dejen de bajar recursos. Y bueno, y hay otro tema, que hay un terrorismo también en México, pero es otro tema para otro programa. Se nos acabó el tiempo, Gisbelén. Se nos acabó el tiempo, y definitivamente lo que es importantísimo es que la amenaza del Estado Islámico se terminó. Se terminó por de esa ahora manera, como de Estado Islámico. Como Estado Islámico. Porque ya surgió un nuevo grupo terrorista, ya está ahí latente. No lo sigas porque eso sería objeto de otro programa. Pero en otro programa no hablamos. Pues bien, nos despedimos. Gracias, Gisbelén. Gracias, Ceci, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Bye. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó